Bueno, muy buenas noches con todos. Pues yo soy el doctor Fernando Hualpa, yo soy médico neumólogo del Hospital de la Policía, del Hospital de los Valles. Eh, pues es para mí un gusto poder compartir con ustedes esta charla que es muy importante dentro de la formación del médico. La tuberculosis pulmonar es una de las enfermedades más prevalentes en nuestra población. Es así que es considerada como una de las enfermedades endémicas y a la cual debemos prestar mucha atención porque los errores en el diagnóstico, los errores en el manejo y tratamiento son los que van a llevar pues a las complicaciones a las que puede llevar, que puede llegar la enfermedad. Entonces, si nosotros conocemos de dónde viene, por qué se da y cuáles son sus consecuencias respecto al mal manejo, pues vamos a evitar toda esta cadena de errores y evitar llegar a lo que se ha llegado como consecuencia de años previos de un mal manejo de la enfermedad. Mucho se ha hecho, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, mucho han trabajado con el objetivo de erradicar la tuberculosis. Se han desarrollado muchos programas para lograr un objetivo final, actualmente objetivos trazados hasta el año 2035 de erradicar la tuberculosis. Y en esto se basa en enseñar o impartir el conocimiento tanto a la población en general como al personal médico de atención primaria respecto a su manejo. El Día Mundial de la Tuberculosis se celebra cada 24 de marzo con el objetivo de desarrollar estrategias para poder evitar la propagación de la enfermedad. La OPS la OMS y OPS desarrolló su programa de fin de la tuberculosis y ellos tienen trazado hacia el 2035 eliminar la enfermedad dentro de la población mundial. Actualmente, dentro de la región de las Américas, los datos que tenemos de la OPS del 2019, pues nuestro país se encuentra dentro del grupo de países que más frecuencia tiene de tuberculosis. Y es por esto lo que les decía anteriormente. Es considerado como uno de los países como endémicos de la enfermedad. Sin embargo, en estos dos últimos años, principalmente datos revelados del 2020 respecto al 2019, se ha visto que ha habido una reducción porcentual en cuanto a casos, pero esto no está dado porque no han habido casos. Esto está dado porque en realidad los sistemas de salud se ocuparon durante la pandemia de otros asuntos que todos conocemos. Todos nos centramos en el manejo de COVID, pero no nos preocupamos de las enfermedades crónicas prevalentes, sobre todo a nivel pulmonar, y una de estas es la tuberculosis. Entonces, no solo pasó en nuestro país, pasaron en muchos países, eh, y esto ha conllevado pues también a una subestimación de los verdaderos casos. Dentro de los países de América Latina, nuestro país ocupa el séptimo lugar dentro de los más prevalentes de tuberculosis. A la cabeza están Brasil y México, que son los países que más casos de tuberculosis tienen, que más casos de mortalidad tienen, que más casos de resistencia tienen a tuberculosis. Entonces, a los fármacos específicamente. Entonces, tenemos una dura lucha. Poder ser uno de los países que menos prevalencia tienen es también nuestro objetivo y para esto debemos conocer de qué se trata la enfermedad. Pues sabemos que la tuberculosis es una enfermedad no solo pulmonar, sino también extrapulmonar. En realidad, el bacilo que produce la enfermedad es el bacilo de Koch, Mycobacterium tuberculosis, eh, y este se puede alojar en cualquier órgano que sea capaz de oxigenarse. Tenemos tuberculosis a nivel cerebral, a nivel ocular, a nivel de la laringe, a nivel pleural, a nivel abdominal, cardíaca, genital, tuberculosis en la piel. Entonces, muchos órganos pueden alojar al agente causal
Y este bacilo de Koch, esta Mycobacterium tuberculosis, es un bacilo ácido alcohol resistente, que es resistente al frío, a la congelación y a la desecación, que es muy sensible al calor, a la luz solar y a la radiación ultravioleta. Es por esto que antes se creía que a los pacientes se los debía exponer a la luz del sol con el objetivo de curarles hace mucho tiempo en estos centros de manejo de tuberculosis. Asimismo, es un bacilo aerobio estricto y depende completamente del oxígeno y de un pH que sea neutro para poder crecer de forma adecuada. Es por esto que su principal sitio de ataque es a nivel pulmonar y principalmente hacia el nivel de los ápices pulmonares, que es la zona de mayor ventilación dentro de las zonas de Wells en el pulmón. Entonces es aquí donde se desarrolla, es aquí donde crece y aquí desde donde puede producir la enfermedad. Las características propias de este bacilo son las que le hacen una bacteria contra la cual es difícil de luchar. Yo tenía un profesor que es realmente una de las eminencias en manejo de tuberculosis en el país. Él siempre nos decía, la tuberculosis es un bacilo gordo. Es un bacilo gordo porque tiene una pared muy gruesa, una pared gruesa que está compuesta de ácidos micólicos, que es lo que le da la característica para teñirse con la coloración ciel. Entonces, esta pared gruesa es la que le permite reproducirse de una manera lenta y asimismo resistir a muchas condiciones para poder seguir creciendo. Entonces, estas propias características del bacilo son las que nos dan la lucha. Y no solo eso, sino que al ser un bacilo no es como una típica bacteria en la cual existe una sola población celular, sino que existen varias poblaciones celulares que se alojan de manera distinta a nivel celular o extracelular. Y esto es lo que les da esa característica de resistencia también. Entonces, mucho ojo con esto. Tenemos que conocer esto para poder entender por qué de la enfermedad. Pues tiene muy lenta capacidad de división. En realidad puede tardar de 16 a 24 horas en dividirse. Y es por esto que las manifestaciones de la enfermedad pueden ser de manera lenta y progresiva. Tiene una clínica lenta de instauración y muchas de las veces los pacientes pueden estar asintomáticos durante mucho tiempo y desarrollar enfermedad cuando hay una inmunosupresión. Esto ocasiona en que el paciente demore en consultar hacia los servicios médicos. Si aquí hay médicos que ya han estado en su etapa rural o están en su etapa rural, pueden dar fe de que el Ministerio de Salud les obliga a captar sintomáticos respiratorios. Pero esto más que una obligación, es una medida que debemos llevar a cabo para poder frenar la enfermedad. Mientras más sintomáticos respiratorios captemos, mayor diagnóstico de la enfermedad tenemos, menos tasas de contagio y por ende menos complicaciones. ¿Sí? Los diagnósticos se pueden dar muy tardíos precisamente por esto, por la clínica lenta de instauración, porque el paciente no acude a la consulta, porque puede permanecer con los síntomas respiratorios de los cuales vamos a hablar a posterior y no acudir de forma temprana, seguir contaminando a otras personas y en realidad desarrollar enfermedad e incluso hasta 2 meses después de haber tenido el contacto. Esta división tardía o esta replicación tardía de Mycobacterium tuberculosis es lo que también nos dificulta un poco en el diagnóstico. Nos dificulta en que uno de las pruebas gold estándar de tratamiento es los cultivos y la replicación puede durar hasta 8 semanas en que nosotros podamos tener un cultivo de Mycobacterium y saber si este Mycobacterium es sensible o es resistente a uno de los fármacos de primera línea. Entonces, eso es otra de las características que nos da complicación en el manejo, que inicialmente podemos manejarlos como una tuberculosis sensible, pero resulta que el paciente tiene ya una resistencia natural
o tiene una resistencia adquirida o se contagió de un paciente que ya tenía Mycobacterium tuberculosis multidrogo resistente y llevarnos a complejidad en el tratamiento. Es importante determinar, pues, que nosotros podemos tener pacientes infectados y pacientes enfermos de tuberculosis. El paciente infectado realmente es aquel que actúa como reservorio de la enfermedad, que pocas veces puede contagiar porque no está sintomático. Pero este paciente infectado, cuando tiene una disminución o una supresión de su sistema inmunológico, pacientes con enfermedades crónicas o pacientes con uso de medicamentos biológicos, por ejemplo, pueden disminuir su sistema inmunológico y desarrollar la enfermedad de tuberculosis, ¿sí? Entonces, un paciente infectado puede ser un paciente aparentemente sano, pero es un paciente que puede desarrollar la enfermedad a posterior. Es lo que se conoce actualmente como tuberculosis latente. En este caso, los bacilos no se replican. El paciente puede tener una prueba de PPD positiva. Por ejemplo, nosotros como personal médico o yo personalmente como personal que ha trabajado con pacientes de tuberculosis, puedo tener un PPD positivo, puedo tener, estar infectado, tener una tuberculosis latente. Y si yo llegara a sufrir alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión o otro tipo de enfermedad, pues desarrollaría la enfermedad de tuberculosis. Entonces, ahí es un punto muy importante que ciertas poblaciones debemos cuidarlas más que a otras porque pueden desarrollar la enfermedad. Habitualmente los exámenes complementarios son negativos, vaciloscopías y cultivos negativos. Como les dije, no es un paciente infeccioso porque no es un paciente que está eliminando bacterias. Por lo tanto, no va a contagiar a los demás. Por otro lado, la tuberculosis enfermedad, en cambio, los bacilos se replican de forma activa, ¿sí? Están dividiéndose dentro de las células o a nivel extracelular, dentro de las cavernas, y son los pacientes que van a ser contagiosos porque son pacientes que están muy sintomáticos. Van a tener pruebas PPD positivas, radiografías que pueden ser anormales o podrían tener radiografías normales porque la radiografía de tórax no es un estándar de diagnóstico de tuberculosis. Sin embargo, sí podría tener algunas alteraciones, formación de cavernas, neumonías tuberculosas, patrón de árbol brotado, que son pacientes que realmente pueden contagiar. La baciloscopía va a ser positiva y el cultivo también va a ser positivo, ¿sí? Sin embargo, en pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, los pacientes HIV, podrían ser baciloscopías o cultivos negativos. Y aquí tenemos que hacer un acápite. Este tipo de pacientes son pacientes que deben tener un cuidado también especial y ya pensarse en el uso de profilaxis TB dependiendo del estadio de la enfermedad. El paciente con enfermedad TB definitivamente es un paciente caso positivo de TB. Entonces, como yo les dije, el paciente que va a transmitir la enfermedad es un paciente que realmente está sintomático. El síntoma principal de un paciente con tuberculosis va a ser la tos y la expectoración. Habitualmente, mientras hablamos, podemos eliminar una poca cantidad de gotitas de fluje que pueden llevar bacilos. Pero en la tos y el estornudo son los momentos en los que más capacidad tenemos de contagio. Es por esto, y ustedes recordarán que una de las medidas para evitar transmisión de enfermedades respiratorias, incluidas el COVID, aparte de utilizar la mascarilla, es toser o estornudar en el ángulo del codo para evitar la propagación de las gotitas de fluje y por ende la propagación de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, la transmisión es a través de aerosoles contagiantes y gotitas menores a 5 micras que son las que pueden atravesar nuestra vía aérea y llegar hacia nuestros alveolos y generar enfermedad, ¿sí?
Las gotitas grandes, las de Fluger, que son mayores a 10 micras, estas realmente caen al suelo, pero las gotas pequeñas se mantienen durante aproximadamente 24 horas en el ambiente y son las que pueden contagiar. Y estos son los conocidos núcleos o gotitas de Wells, que tienen tamaños de un micro, de una micra, y que son las que pueden contagiar porque están suspendidas en el aire. ¿Sí? Las gotitas grandes se atrapan en las vías aéreas respiratorias superiores y, por ejemplo, esas podrían ser las contagiantes o las que producen enfermedad extrapulmonar, como una laringitis TB, una tuberculosis de la úvula, o una tuberculosis a nivel de la tráquea que podría darse, ¿sí? Y lo que les dije, pues los núcleos de 1 a 5 micras son las que van a alcanzar los alvéolos y las que van a generar la infección. ¿Cuál es el huésped susceptible de enfermar? Es lo que les mencionaba previamente. Pues es el paciente que está en estado de inmunosupresión, ¿sí? Tiene oportunidad de infección a aquel paciente que tiene un contacto estrecho con una fuente de infección o con un enfermo. Es por esto que el paciente o a los familiares de pacientes tuberculosis se les debe hacer un seguimiento estricto y al mínimo de síntomas, inmediatamente estudios baciloscópicos para descartar la enfermedad. Respecto a la susceptibilidad del huésped de infectado a enfermo, son aquellos que tienen una alteración en la integridad del sistema inmunológico, pacientes con edades limítrofes, menores a 5 años, y es una política utilizar profilaxis antifímica en todos los menores de 5 años que tengan contacto con un paciente tuberculosis, o pacientes que están en pacientes ya de la tercera edad, que también son un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Pacientes en desnutrición, pacientes fumadores, pacientes HIV. La diabetes mellitus es una de las enfermedades que más relación de riesgo tiene con tuberculosis. De hecho, hay muchos estudios dentro de la bibliografía en los que se establece asociación de riesgo entre diabetes mellitus y desarrollo de enfermedad tuberculosis. Pacientes con enfermedades pulmonares, silicosis, pacientes con lesiones fibróticas. Y he aquí que es muy importante actualmente, nosotros tenemos muchos pacientes que tienen daño intersticial a nivel pulmonar secundario a COVID que desarrollan enfermedad de tuberculosis. Nosotros en el Hospital de la Policía eh, teníamos pocos casos de tuberculosis. En lo que va del año, en pocos casos, hablo a tener un caso en el año, que es casi nada. No es un hospital de manejo de tuberculosis en realidad, pero en lo que va del año, vamos en diagnóstico de 10 pacientes con tuberculosis. Y probablemente esto está asociado a que o hubo mucho confinamiento durante épocas de la pandemia, o pacientes que tuvieron daño intersticial secundario al COVID con lesiones fibróticas que generaron que el bacilo empiece a crecer y generar enfermedad. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues nosotros tenemos criterios clínicos, criterios radiológicos, criterios bacteriológicos y criterios histopatológicos. El criterio clínico es aquel paciente con tos con expectoración por más de 15 días, y ese es el paciente sintomático respiratorio, el paciente que debe captar el médico rural o el médico de atención primaria para frenar la enfermedad o frenar el contagio de enfermedad. Paciente que tenga o no tenga hemoptisis y que tenga síntomas generales de consumo como fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, astenia, dolor torácico. Mientras que en TB extrapulmonar presente signos y síntomas específicos por daño en un órgano diana. Por ejemplo, un paciente con alteración del estado de conciencia, habría que pensar en una tuberculosis meningia, una tuberculosis a nivel del sistema nervioso central. Un paciente con presencia de ganglios
inflamatorios reactivos, pensar en una tuberculosis ganglionar y así dependiendo de cada órgano. El criterio bacteriológico, pues el criterio bacteriológico es la determinación mediante baciloscopía por medio de coloración Ciel-Nielsen, la presencia de bacilos. Esto se reporta en cruces. Tenemos negativo, que es ausencia de bacilos, una cruz que es más de 100 bacilos en 100 campos, dos cruces que es de 20 a 50 bacilos en 50 campos y tres cruces que es más de 50 bacilos en 10 campos. Entonces, se reporta en cruces la baciloscopía y esa es la interpretación. El paciente con baciloscopía positiva tiene que necesariamente entrar a un cultivo de Lowenstein-Janssen, que es el medio en el que se cultiva Mycobacterium tuberculosis, y el resultado del cultivo puede darse entre 4 a 6 semanas. Una herramienta actual que se utiliza y que ya la tenemos en nuestro país desde el 2012, desde el 2010, es el PCR en tiempo real. La prueba se conoce como GeneXpert para detección de Mycobacterium tuberculosis. Y esta se puede aplicar a todo paciente con sintomatología respiratoria sugestiva de tuberculosis. De hecho, esta es una prueba mucho más fácil, tiene una buena sensibilidad, pero solo en pacientes con sospecha de tuberculosis pulmonar es donde tiene sensibilidad. No tiene sensibilidad buena en otros líquidos o en otras serosas. Eh, el GeneXpert nos ayuda a determinar la presencia de Mycobacterium tuberculosis, pero también nos ayuda a determinar las resistencias a rifampicina, que es una de las mayores resistencias de Mycobacterium tuberculosis a fármacos que tiene. Entonces, la ventaja de este es que dentro de la muestra de esputo se analiza el GeneXpert y el resultado puede estar entre 2 a 6 horas. Y un resultado que ya nos analiza la presencia de bacilos y la presencia de resistencias. Entonces, eso es un ahorro de tiempo para saber si nos manejamos en el paciente con fármacos de primera línea o si ya necesitamos fármacos de segunda línea. Entonces, lo que les mencioné, pues se recomienda el diagnóstico para la detección de Mycobacterium tuberculosis y para resistencias a rifampicina. Este también nos detecta resistencias a isoniazida. Sin embargo, para comprobar esa resistencia a isoniazida, podemos pedir pruebas de nitrato reductasa, que tienen muy buena sensibilidad y especificidad. Se recomienda siempre usar cultivos para Mycobacterium tuberculosis porque este nos puede permitir detectar bacilos cuando las baciloscopías son presencia de escasos bacilos, ¿sí? Muy pocas veces nosotros tenemos baciloscopías que nos reportan 9 bacilos. La presencia de bacilos es tuberculosis, pero el cultivo nos ayuda a comprobar que en realidad es. ¿Qué es lo que pasa? Se demora mucho tiempo, ¿sí? Entonces ese es uno de los grandes problemas. También es necesario realizar, y una de las recomendaciones es realizar PCR en tiempo real cuando existen pacientes con baciloscopía negativa, pero que tienen una sospecha clínica y radiológica muy alta de la enfermedad. Y ese es uno de los puntos que debemos tomar siempre en cuenta y por los cuales debemos hacer la titulación de GeneXpert. El criterio imagenológico. No es un criterio diagnóstico 100%, sin embargo, nos puede ayudar a tomar decisiones. Se recomienda como soporte al diagnóstico clínico, tiene alta sensibilidad pero moderada especificidad y sobre todo nos sirve para evaluar la localización, la extensión e incluso la severidad de la enfermedad. Hay pacientes que pueden tener solo lesiones cavitarias a nivel apical. Y estas lesiones cavitarias, pues habitualmente, si es que no están rotas, no van a eliminar bacilos y no van a contagiar. Pero hay pacientes que tienen lesiones cavitarias con imágenes de árbol en brote y zonas de consolidación. Este es un paciente que tiene que estar hospitalizado porque lo que está haciendo es una neumonía tuberculosa y es un paciente que va a contagiar
de una manera sorprendente. Entonces, para eso nos sirve la radiografía de tórax. Otros estudios, pues, y que tienen mayor sensibilidad, en realidad es la tomografía de tórax. Sin embargo, por economía, pues, se prefiere hacer una radiografía de tórax. Se puede utilizar resonancia magnética, pero siempre y cuando estos se analicen de forma conjunta con el cuadro clínico y con el criterio bacteriológico. Y el criterio histopatológico solo nos ayuda al diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar, y específicamente lo que vamos a encontrar es la presencia de granulomas gaseosos, y que es lo que nos va a sugerir la presencia o el diagnóstico de tuberculosis. ¿Sí? Entonces, eh, el histopatológico realmente es para determinación de tuberculosis extrapulmonar. Esta semana nomás tuvimos un paciente con cuadros de alza térmica de más de 20 días y al examen físico presencia de adenopatías cervicales, adenopatías axilares. La tomografía con una imagen típica de árbol en brote. Entonces, biopsia de ganglio confirmativo con necrosis gaseosa, broncoscopía con lavado broncoalveolar, presencia de Mycobacterium tuberculosis, pero fue sensible. Entonces ya inició tratamiento y ya se fue a la casa. El manejo es así, el manejo no es hospitalario, solo que tenga ciertos criterios, ¿sí? Es importante que cuando se envíe una muestra de tejido extrapulmonar se coloque en solución fisiológica o agua destilada, ¿sí? Y siempre es importante que también esa muestra de tejido sea enviada para estudio de baciloscopía y de cultivos. El tratamiento, y vamos a la parte más importante. ¿Por qué digo la parte más importante? Porque en realidad nosotros debemos saber en qué se basa el tratamiento de tuberculosis, cuáles son las recomendaciones específicas para evitar las resistencias. Hay que recordar que las resistencias son las mayores complicaciones y las que llevan a mayor mortalidad en el paciente con tuberculosis. Y actualmente en nuestro país tenemos casos ya de tuberculosis XDR, quiere decir extremadamente resistente. Es decir, son resistentes a todos los fármacos antifímicos que se conocen y son pacientes que ya están destinados a la muerte porque no tienen una forma de tratamiento. Sí, entonces, si nosotros nos enfocamos mucho en esto, vamos a hacerle bien a nuestro paciente y vamos a poder frenar todo lo que se hizo antes, mucho tiempo antes, incluso antes de nosotros nacer. Muchos médicos trataban de la forma en la que creían que era lo mejor. Sin embargo, ya hay muchos estudios que demuestran cuáles son los fármacos más activos. Hay estudios que demuestran qué fármacos trabajan sobre qué poblaciones celulares y así se evitan las resistencias. Entonces vamos a empezar por el tratamiento de tuberculosis sensible. El esquema básico que utilizamos en nuestro país es el esquema 1 de tratamiento, que consiste en el uso de 4 drogas durante 2 meses y 2 drogas durante 4 meses. ¿Sí? Es decir, un tratamiento de 6 meses. Este es el esquema 1 en el que se utiliza isoniazida, que es la H, rifampicina, que es la R, piracinamida, que es la Z, y etambutol, que es la E, durante 2 meses de lunes a viernes, y en los pacientes que están hospitalizados de domingo a domingo. Una vez alcanzamos estos 2 meses, ¿sí? En el que son 50 tomas, pasamos a la segunda fase del esquema 1, en el que se utilizan 4 meses de isoniazida y rifampicina. Perdón. Isoniazida y rifampicina. Esto se puede utilizar. Bueno, actualmente el protocolo dice utilizar de lunes a viernes durante 4 meses 100 dosis. Y así completamos los seis meses. Este es el esquema básico de tratamiento, el que tiene mejor evidencia
y el que tiene menos riesgos de generar resistencias. Pero ¿por qué 4 drogas? Muchos se preguntarán por qué en la tuberculosis manejamos tantos fármacos para control de la enfermedad, debido a las poblaciones celulares. Cada fármaco va a actuar sobre una diana específica de población celular y de esta manera frenar la enfermedad, el contagio y disminuir las tasas de resistencia. Otro de los esquemas recomendados es el de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol durante 9 meses. Este esquema está recomendado en aquellos pacientes que han tenido fracasos terapéuticos, pero que son sensibles, ¿sí? Solo recomendados en ellos. También están recomendados en pacientes VIH. Entonces, esa es la recomendación única en pacientes VIH, pero que tienen recaídas o que tienen abandonos de tratamiento. Porque el esquema general es el esquema 1, el de 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol y 4 de isorrifo. ¿Sí? Entonces, lo que les mencionaba, Mitchinson y colaboradores es uno de los grupos que más ha estudiado tuberculosis. Ellos ya en el año 1987 determinaron que existen varias poblaciones celulares que son las que producen enfermedad y que hay poblaciones celulares que tienen que tienen una actividad de crecimiento mucho más acelerada, por lo cual contagian más. Y que se deben combinar los fármacos con el objetivo de acabar cada una de estas poblaciones celulares. Entonces ellos llegaron a la conclusión que se necesita un fármaco que tenga una actividad bactericida precoz y que actúe durante los 2 primeros días de tratamiento tratando de acabar con todos esos bacilos que se replican de forma súper rápida. Y ellos determinaron que es la isoniazida la que tiene mayor actividad bactericida precoz. Y que rifampicina, la actividad va a depender en función de la dosis administrada. Es decir, mientras más días voy dando de rifampicina, mejor actividad bactericida voy a tener. ¿Sí? Entonces, la isoniazida es la bactericida por excelencia en el tratamiento. ¿Qué es esto de las poblaciones, de las poblaciones celulares? Ellos también determinaron que dentro de la caverna existen múltiples poblaciones, 4 específicamente. Tenemos las poblaciones metabólicamente activas. Estas están en crecimiento continuo. Estas habitualmente están en las paredes de las cavernas y no necesitan mayor cantidad de oxígeno para replicarse. ¿Sí? El pH tampoco necesitan un pH que sea ni muy ácido ni muy básico y por lo tanto su replicación va a ser mucho más rápida. La población, esta es la que va a dar lugar a los fracasos terapéuticos. Entonces, es a esta población a la que más se la debe tomar en cuenta, sobre la que se debe actuar. Entonces, al ser la población que más se replica, y como ya les mencioné anteriormente, la isoniazida va a ser el fármaco que más actúe sobre esta población. Es por esto que nosotros cuando iniciamos tratamiento antifímico, el paciente siempre pregunta, ¿cuándo ya dejo de contagiar? Y en realidad el paciente ya deja de contagiar a los 5 días de haber iniciado el tratamiento antifímico, porque ya esta actividad bactericida de la isoniazida está acabando con todas las poblaciones que se replican de forma rápida. Y conforme pasan los días, la dosis de rifampicina, ¿sí? La siguiente población son las poblaciones en fase de inhibición ácida. Esta población, en realidad su crecimiento está inhibido
por un ambiente ácido y por una deficiente cantidad de oxígeno. Es decir, ellos no necesitan mucho oxígeno. Y aquí lo que necesitamos es que actúe un medicamento esterilizador. Es decir, ya pasamos la fase de bactericida, luego necesitamos un medicamento que trate de acabar con esos bacilos que siguen vivos y esterilizar esa caverna. Entonces, el medicamento de elección en este grupo es la piracinamida. ¿Sí? Estos, en conjunto con las poblaciones en fase de multiplicación intermitente, son los encargados de las recaídas. ¿Por qué? Porque pueden seguir en una fase, podría decirse durmiente, pero temporal, en la que ellos no se replican, entonces están ahí, parece que estuvieran muertos, pero no están. Y llega un momento en el que el paciente nuevamente se inmunodeprime y crecen. Y eso se llama recaída, un paciente que ya tuvo vaciloscopías negativas, pero que después de un tiempo vuelve a tener vaciloscopías positivas. Entonces, estas son las poblaciones que se encargan de eso. El fármaco que más actividad tiene sobre estas poblaciones es la rifampicina. Y es por esto que nos ayuda en el tratamiento esterilizador. ¿Sí? Y finalmente, tenemos la población persistente o totalmente durmiente. Esta siempre va a estar ahí, ¿sí? Siempre va a estar ahí y es la que se va a activar en los pacientes con inmunosupresión VIH, uso de fármacos biológicos, pacientes con enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, este cuadro clínico, este cuadro sinóptico tomado de Mitchinson igual, en el que nos detalla que las drogas bactericidas son la isoniazida, la rifampicina y la streptomicina. La streptomicina ya es una de segunda línea, de que ya vamos a hablar posteriormente. Mientras que las esterilizantes son la rifampicina, la piracinamida y menos la isoniazida. Es por esto que nosotros en nuestro tratamiento de tuberculosis de 6 meses, si recuerdan, a partir del segundo mes, los 4 últimos meses, necesitamos uso de isoniazida y de rifampicina. ¿Por qué? Porque estos van a seguir acabando con todas esas poblaciones bacilares que siguen, que son las intermitentes y las de fase de inhibición ácida. Mientras que la iso-rifan actúan rápidamente durante los primeros 2 meses, ¿sí? Entonces, estas isoniazida, rifampicina y streptomicina actúan en bacilos en activa multiplicación que son extracelulares y que se encuentran en las paredes cavitarias. Lo que van a producir es una buena asociación bactericida con eliminación de estos bacilos extracelulares y generar la curación permanente. ¿Sí? La mala asociación de fármacos lo que ocasiona es un fracaso con resistencia bacteriana. ¿A qué se refiere esto? Utilizar fármacos que no son de primera línea, por ejemplo, antes muchos médicos lo que hacían es utilizar carbapenémicos, utilizar quinolonas, que sabemos que no son bactericidas al 100%. Entonces, eso es lo que terminó generando resistencias. Ahora, las esterilizantes son las que van a acabar con los bacilos en lenta multiplicación, los que son intracelulares y que están en lesiones gaseosas cerradas. Este va a dar un tiempo suficiente de acción esterilizante, eliminando los bacilos que quedan persistentes. Los bacilos que todavía quedan vivos por ahí, ellos van a acabarlos y generar la curación. ¿Sí? Entonces, esta parte es importantísima de entender y para saber el porqué de estos fármacos, del uso de estos fármacos en tuberculosis sensible. ¿Cuáles son las metas del tratamiento? Las metas del tratamiento son 3 específicas. Erradicar, es decir, reducir la cantidad de bacilos de la forma más rápida y para esto necesitamos drogas bactericidas como isoniazida y rifampicina. Prevenir transmisión y recaídas, para esto necesitamos el uso de medicamentos esterilizantes como rifampicina y piracinamida. Y prevenir resistencias,
mediante la asociación de fármacos como isoniazida, rifampicina y etambutol. El etambutol en realidad no es un fármaco prioritario, pero es un fármaco que va a dar mucho apoyo a la isoniazida con el objetivo de disminuir las resistencias de Mycobacterium tuberculosis. Las respuestas al tratamiento pueden estar dadas por varias condiciones, como la edad, las comorbilidades del paciente, la inmunocompetencia del paciente, el estado nutricional, las características radiográficas, el número de colonias, si hay positividad a los 2 o 3 meses de haber iniciado, de que se haga un buen DOTS, y esa es una de las políticas empleadas por OMS o OPS, replicadas por los ministerios de salud en cada país, de la aplicación del DOTS, de la dosis observada, del tratamiento directamente observado, ¿sí? Y finalmente de la sensibilidad del bacilo. Recuerden, yo les mencionaba anteriormente que hay pacientes que pueden contagiarse de pacientes que ya son resistentes a alguno de los fármacos. Y esto se llama resistencias secundarias. Entonces, el paciente ya se contagió de un bacilo resistente. Pero hay otros pacientes que por mal uso de drogas hacen resistencias primarias. Y hay otros pacientes que por condiciones mismas del bacilo generaron resistencias, que es la resistencia natural. Entonces va a depender mucho de la sensibilidad del bacilo la respuesta al tratamiento. ¿Sí? Y en eso básicamente se basa eh, el tratamiento de la tuberculosis sensible, que en realidad es muy fácil, ¿no? Sí hay que tener mucho ojo con las reacciones adversas. Los pacientes pueden tener reacciones adversas, principalmente epigastralgias, náuseas, vómito. eh, Pueden tener alteraciones auditivas, pueden tener alteraciones hepáticas, y es por esto que hay que vigilar de forma estrecha todas estas cosas para evitar estas mismas reacciones adversas. Por ejemplo, la piracinamida es una droga hepatotóxica, una de las principales hepatotóxicas, y es por esto que hay que hacer controles mensuales mientras se utiliza piracinamida de cómo está la función hepática. La rifampicina genera un color rojizo en la orina, y muchos pacientes se asustan, piensan que están orinando sangre, y hay que tratar de calmarlos. Etambutol genera alteraciones a nivel visual, y es por esto pero con su uso prolongado a 2 meses. Entonces, como se utiliza solo 2 meses, en realidad no se hace mayor cosa ahí. Isoniazida también es hepatotóxica y es neurotóxica. Entonces, por esto debemos vigilar de forma estrecha. ¿Cómo vamos a tratar los pacientes con tuberculosis resistente? Primero, aquí tenemos que hablar de algo que se llama tuberculosis resistente, tuberculosis MDR y tuberculosis XDR. Un paciente que en su cultivo, o primero, un paciente que en su prueba de GeneXpert nos detecta Mycobacterium tuberculosis y nos detecta una sensibilidad a isoniazida o a cualquier droga distinta a rifampicina, hablamos que es una tuberculosis resistente. ¿Sí? ¿Qué se hace en este paciente? Se emplea tratamiento para resistencias. Un paciente que tiene tuberculosis, que salió en su GeneXpert, Mycobacterium tuberculosis, con resistencia a isoniazida y rifampicina, es el que se conoce como tuberculosis multidrogo resistente, ¿sí? Isoniazida y rifampicina. Y un paciente que tiene resistencia a isoniazida y rifampicina, más uno de los fármacos de segunda línea, que puede ser una fluorquinolona o un aminoglucósido, es el que se conoce como XDR. Tenemos en nuestro país, son los pacientes que han estado hospitalizados principalmente en el Pablo Arturo Suárez cuando yo cursé mi posgrado, y en la rotación en el Pablo Arturo Suárez, pues teníamos 2 casos de extra resistente, sí, extremadamente resistente.
Entonces, son pacientes que están hospitalizados y solo para recibir su tratamiento antifímico. Entonces, antes de continuar con la parte del tratamiento, este cuadro es muy interesante porque nos habla de todos los fármacos que se han utilizado en el manejo de tuberculosis. Desde 1940 hasta el 2010. Ahora tenemos otras drogas. Esta es un poco ya antiguo, pero es muy interesante porque nos habla del ciclo evolutivo de los fármacos. Entonces, el primer fármaco en descubrirse en realidad fue la streptomicina, ¿sí? La streptomicina se descubrió en 1943 y formó parte del tratamiento en monoterapia. Sin embargo, qué se detectó? Que muchos pacientes empezaron a hacer resistencia con streptomicina, que no se curaban. Entonces, en 1948, el ácido para amino benzoico, PAS, se empezó a utilizar en conjunto con streptomicina y posteriormente en el 52 en conjunto con isoniazida. Sin embargo, estos pacientes empezaron a hacer resistencia a isoniazida. Ya en el 54, piracinamida, que forma parte de los de primera línea, entonces se dejó de utilizar en el 60 eh, el PAS por la toxicidad que tiene y se lo reemplazó por etambutol y se empezó a utilizar el tratamiento de streptomicina, isoniazida y etambutol, pero son tres fármacos que actúan sobre la misma línea celular. Luego tenemos cicloserina, kanamicina, etionamida, que actualmente forman parte de las drogas de segunda línea y en manejo de tuberculosis resistente. En el 63, capromicina y rifampicina, que son las que actualmente se utilizan, ¿no? Hasta que ya en el 2022, pues el tratamiento es, como les mencioné, y el multidrogo resistente, como les voy a mencionar a continuación. Entonces es importante determinar cuáles son los factores de riesgo para tuberculosis resistente. Importantísimo que en los pacientes con tuberculosis nosotros hagamos una historia de tratamientos o de fármacos que ha utilizado el paciente. Historia de tratamiento previo para tuberculosis y sobre todo averiguar cómo fue la adherencia al tratamiento cuando estuvo antes utilizando. Si el paciente es un contacto de un caso conocido de tuberculosis multidrogo resistente, es otro factor de riesgo, o haber nacido o vivir en un país que sea catalogado como, como endémico de tuberculosis multidrogo resistente, es decir, que la prevalencia de multidrogo resistente sea mayor al 5%. No estamos todavía en nuestro país sobre el 5%, la prevalencia de multidrogo resistente es en el 3%, 3.2%. Entonces, no somos todavía un país endémico en multidrogo resistencia. Por lo tanto, como país no tenemos factor de riesgo, pero por historias previas de tratamiento, sí. Entonces, la OMS determinó 6 grupos de fármacos de segunda línea para uso en tuberculosis multidrogo resistente. En el grupo A tenemos fluorquinolonas, levofloxacina, moxifloxacina y gatifloxacina. Y aquí un paréntesis, es la importancia de evitar el uso desmedido de estas fluorquinolonas en pacientes respiratorios, porque al ser un país endémico, podemos tener un paciente con tuberculosis al cual estamos tratando con levofloxacina o moxifloxacina, y lo que estamos generando es que el paciente haga resistencias a estos fármacos y que muy probablemente en un futuro sea un paciente extradrogo resistente.
El grupo B está formado básicamente por aminoglucósidos como amicacina, capromicina y canamicina, y también formado por streptomicina. En el grupo C tenemos etionamida, protionamida, en realidad el que se utiliza es etionamida, cicloserina, y ya tenemos fármacos conocidos como el linezolid y clofazimina. El grupo D1 está formado por drogas de primera línea, piracinamida, etambutol y altas dosis de isoniazida. Ustedes dirán, pero ¿por qué un paciente que ya es multidrogo resistente se va a seguir utilizando isoniazida? Recuerden que la isoniazida es el fármaco bactericida por excelencia. Y si ya tienen resistencias, lo que se tiene que hacer es utilizar dosis mucho más altas, pero que no sean tóxicas, con el objetivo de matar bacterias y evitar propagación de la enfermedad. El grupo D2, por dos fármacos nuevos, bedaquilina y delamanid, que en realidad no los tenemos en nuestro país, no estamos manejando todavía con estos fármacos. Y el grupo D3 por ácido P-aminosalicílico, imipenem, meropenem, amoxiclavulánico, ¿sí? Entonces, ya este grupo D3 es realmente el que se utiliza en pacientes con extra drogoresistencia, ¿sí? El grupo D2 y D3 en pacientes con extra drogoresistencia. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la OMS para el tratamiento de una tuberculosis drogoresistente, multidrogoresistente? El primer paso es añadir una fluorquinolona, es decir, un paciente del grupo A, un fármaco del grupo A. El segundo paso es añadir una droga inyectable de segunda línea, amicacina o canamicina, streptomicina y capromicina, ¿sí? El tercer paso, añadir dos o más drogas de segunda línea, en las que tenemos etionamida, cicloserina, linezolid, clofazimina. No tenemos clofazimina, entonces el programa es utilizar etionamida y cicloserina. El cuarto paso, añadir piracinamida o algún otro agente de primera línea. Habitualmente lo que se hace es añadir piracinamida y etambutol y en los primeros meses altas dosis de isoniazida. El quinto paso, añadir bedaquilina o delamanid. Y el sexto, añadir cualquiera de los agentes del D3 si es que no se puede utilizar cualquiera de los previos. Entonces, esos son los pasos para el tratamiento de multidrogoresistencia. ¿Cuáles son los resultados más importantes a considerar cuando vamos a utilizar uno de estos esquemas? Que haya adherencia al tratamiento, evitar reacciones adversas relacionadas a los antifímicos, porque aquí sí se prolonga el tratamiento de 12 a 18 meses, entonces, y los primeros 3 meses son tratamientos intrahospitalarios. Entonces, es un paciente que realmente le va a costar el tratamiento y los efectos adversos que pueden presentar pueden ser muchos, ¿sí? Evitar la adquisición o amplificación de drogas resistentes, curación o éxito por fin de tratamiento, la conversión de los cultivos que ya sean negativos a los 6 meses, mejorar la sobrevida, disminuir la falla en el tratamiento y evitar las recaídas. Esos son los resultados que se deben obtener con el uso eh, de fármacos de segunda línea. Entonces, ¿cuál es el régimen recomendado por Ministerio de Salud Pública en sus guías del 2018, que son las últimas? La fase intensiva de 4 meses, canamicina, moxifloxacina, etionamida, isoniazida en altas dosis, clofazimina, piracinamida y etambutol. Luego tenemos una fase de continuación de 5 meses en los que utilizamos moxifloxacina, clofazimina, etambutol y piracinamida. Ese es el esquema corto. El esquema prolongado puede ser continuación, la fase de continuación, que puede durar de 6 a 8 meses. Finalmente, para ya ir concluyendo, es importante
que en ustedes queden claros ciertos conceptos dentro del manejo de tuberculosis. Entre estos tenemos el sintomático respiratorio, que es el paciente que tiene tos con flema por más de 15 días, siempre las tres condiciones juntas, ¿sí? Tuberculosis presuntiva, aquel que presenta síntomas o signos sugestivos de TB, y dentro de este grupo se incluyen los sintomáticos respiratorios. Caso de tuberculosis, aquella a la que se le diagnostica tuberculosis por medio de confirmación bacteriológica, es decir, una baciloscopía positiva. El caso índice, cualquier persona que sea inicialmente identificado. El contacto es la persona que está expuesta al contagio de un afectado con TB y tiene mayor probabilidad de infectarse y desarrollar la enfermedad. El contagio puede ser intradomiciliario o extradomiciliario. La bibliografía dice que tienen que ser más de 10 horas de contacto seguidos para generar un riesgo de enfermedad. Infección tuberculosis latente, el estado de respuesta inmunitaria persistente a los antígenos de Mycobacterium, tuberculosis adquiridos con anterioridad y que presentan manifestaciones clínicas de TB activa. Reinfección, un paciente que ha culminado el tratamiento y vuelve a infectarse con otra cepa, ¿sí? Definición de caso, tenemos los casos de TB bacteriológicamente confirmados y los casos de TB clínicamente diagnosticados. Según la localización, tuberculosis pulmonar, la que se aloja en el parénquima pulmonar. Aquí hay que hacer un acápite también. La tuberculosis pleural no es tuberculosis pulmonar, por ende, las tasas de contagio de tuberculosis extrapulmonar son mucho más bajas que las de la pulmonar. Clasificación del caso según la condición de ingreso, caso nuevo, caso previamente tratado. Este puede ser un paciente con fracaso o con recaída o con pérdida en el seguimiento. Basado en las resistencias a medicamentos, lo que les mencionaba anteriormente, extremadamente resistente, monoresistencia, multidrogoresistencia, poliresistencia y resistencia a rifampicina. Eso es todo lo que les he querido compartir respecto a tuberculosis pulmonar, pues un tema muy bonito en realidad. A mí siempre me gustó tuberculosis desde que era residente en neumología y muy complejo de entender, pero que una vez entiende, en realidad vamos a hacer mucho por los pacientes, sobre todo tomando en cuenta que somos un país endémico. Si tienen alguna pregunta, pues estoy presto a contestarla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Ha sido muy enriquecedora para conocer cómo hacer un diagnóstico oportuno y correcto. Como usted mencionaba, pues el Ministerio de Salud Pública tiene la campaña de hacer un diagnóstico, recoger las muestras para poder hacer un diagnóstico de tuberculosis, pero a veces se presenta la dificultad en la recolección de la muestra. Entonces, ¿nos puede usted ayudar indicándonos cuál es la forma correcta en la que el paciente debe tomar la muestra para que sirva para hacer una baciloscopía? Sí, en realidad el protocolo actual es recoger 2 muestras en el mismo día, ¿sí? No necesita el paciente estar en ayunas. Antes se decía que tiene que ser la primera muestra de la mañana y que tienen que ser a 3 días seguidos. Actualmente no, se necesitan 2 muestras en el mismo día con una variabilidad de más o menos 4 horas. El paciente tiene que eliminar secreción. La muestra obviamente se va a tomar al paciente sintomático respiratorio, es decir, que está con flema y que está con tos y con flema. Cualquier otro paciente no puede ser sintomático respiratorio si no tiene estos síntomas, entonces no nos va a funcionar hacer baciloscopías a toda la población de nuestras áreas de salud si no son sintomáticos. Gracias, doctor. Igualmente, ¿hay alguna contraindicación para que iniciemos el tratamiento de la tuberculosis? Usted mencionaba pacientes que tal vez tengan una insuficiencia renal. ¿Nosotros tenemos que disminuir la dosis o cambiar tal vez el fármaco? En los pacientes con insuficiencia renal, sobre todo en aquellos pacientes que van a entrar en tratamiento de multidrogoresistencia. En los pacientes con fármacos de primera línea,
lo que hacemos es disminuir dosis principalmente de Tambutol, ¿sí? De ahí el resto podemos manejarlo de forma normal. Solo en los pacientes con tuberculosis multidrogo resistente, obviamente ya no podemos utilizar el aminoglucósido, entonces en ese caso se utilizan dosis medias de streptomicina. Básicamente esos son los que más afectación renal tienen. Gracias, doctor. Hay una pregunta que nos dice, ¿cuál sería la actitud frente a los pacientes paucibacilares? Ya, a ver, un paciente paucibacilar es un paciente que tiene gran cantidad de bacilos y que continúa persistente. Entonces hay que determinar si es un fracaso al tratamiento, si es una recaída al tratamiento, ¿sí? Entonces el objetivo es buscar por medio de GeneXpert o por medio de cultivos resistencias con el objetivo de optimizar tratamiento. Okay, muchas gracias, doctor, por todas sus respuestas y por la exposición del día de hoy. Un gusto tenerle con nosotros en el Congreso. Muchas gracias a ustedes. Una buena noche, doctor. Una buena noche. A continuación, vamos a esperar unos minutos para la siguiente exposición, que está a cargo del doctor David Larreategui. Vamos a hablar sobre neumonía adquirida en la comunidad. Esperemos unos minutos para que a las 8 en punto empecemos la exposición. Gracias a todos los participantes. Igualmente mencionarles que están subidas las preguntas del cuestionario para que puedan ir repasando para realizar la evaluación final. Y a las personas que tal vez todavía no se han inscrito, pero están participando, invitarles a que se inscriban para que puedan obtener el certificado avalado por la UTLA y por el Ministerio de Salud Pública con 60 horas académicas. Igualmente, si es que todavía tienen personas que no se han inscrito, pero son amigos, conocidos suyos, pueden hacerlo y pueden ver las clases pregrabadas antes de dar la evaluación y de esta manera igualmente participar del Congreso, ya que es de gran valía para nuestra formación académica. Les dejo un momento con el video de la organización.